Buenos días, Inge. Buenos días. Esperemos, tal vez se una alguien más, no sé cuántos estén. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos un momentito, por si acaso se une alguien más, 9:05 para empezar. Sí, faltan 2 minutitos. Hola, Gaby. Hola, Jess. Profe. Profe. Sí, dígame. Por favor, ¿nos podría ayudar habilitando la opción para nosotros poder grabar esta clase? Ya, Muy amable, gracias. tengo que habilitarle por cada uno, me parece. Ahí deme revisando si es que ya está habilitado. Ya lo reviso. Sí, ahí como, profe, gracias. Ya. No sé si alguien más se irá a unir porque estamos solo 6. Ya. ¿No saben si algún compañero más se está uniendo o algo? No, la verdad que no, profe, no sabemos quién nomás se va a unir. Ya.
Empecemos nomás, ya nadie más se ha unido. Entonces iniciemos con los que estamos. Ya, profe. Había visto que tienen como algunos inconvenientes en el tema de gráficos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se les daba un gráfico y a partir de eso hacer una tabla. Voy a ver, voy a compartirles un gráfico, denme un segundito. El gráfico. Porque en el gráfico lo importante es entender qué tengo yo, ¿no es cierto? O sea, qué significa la gráfica. Yo les había dado igual en el examen una gráfica que es un diagrama de barras. Y a partir de eso les pedía sacar una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Un segundo que no se quiere abrir. Voy a hacer mejor en un Excel para que sea más ilustrativo. Ahora en eso todo el mundo creo que presentó problemas. ¿Me avisan si pueden observar la pantalla, por favor? Sí, profe, ahí ya se ve. Ya, perfecto. En la tarea les había dejado igual realizar una tabla de frecuencias a partir de un gráfico. Ahora, lo que es importante entender dentro de los gráficos estadísticos, como en este caso, ¿no es cierto? Tengo un gráfico cualquiera. Es importante saber que en el eje de las X va a ir mi dato. En este caso dice mi clase. Puede ir el dato, puede ir el intervalo, ¿sí? Dentro del eje X o en la parte del eje X. Y en el eje Y va a ir las frecuencias, cualquier frecuencia, es decir, puede ser la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada, dependiendo cómo estos de aquí o estos datos verticales se presenten. Cuando hablo de clase, hablo del intervalo, puede ir un intervalo 1, 2, 3, cualquier intervalo, o en su defecto puede ir la marca de clase. Si es que es una tabla o si es que es un gráfico para datos sin agrupar, en cambio iría el dato individualmente. No recuerdo el gráfico que les dejé a ustedes, me parece que era solo con el dato individual. Y lo que yo puedo hacer a partir de un gráfico es generar una tabla de frecuencias porque me está dando justo los datos de la tabla, ya que este se hace a partir de una tabla. Por ejemplo, digamos que yo tengo este otro gráfico que ya me indica qué es, ¿no es cierto? En este caso, en el eje de las X, tengo la clase o también el intervalo, en este caso, ¿sí? Y en el eje de las Y, que es este de acá, yo voy a tener la frecuencia absoluta, FI. Si yo conozco eso de mi gráfico, yo puedo pasarlo a una tabla. Es decir, todo lo que está abajo vendría a ser mi dato o mi intervalo. Nosotros en el caso de los intervalos teníamos límite inferior y límite superior. Si nos fijamos aquí me dice de 1 a 25. El 1 es el límite inferior, el 25 es el límite superior. Por lo tanto, yo voy a poner el límite inferior en un lado, límite superior en el otro. Y en el eje de las X, perdón, y en esta fila van a ir estos datos, los que están aquí señalados. ¿Sí? Los que están en el eje X o en el eje horizontal. Entonces sería 1, me dice límite superior 25. En el siguiente me dice 26 a 50. En el siguiente me dice 51 a 75.
Y el siguiente me dice de 76 a 100. Ya, en este caso estoy colocando intervalos porque me da intervalos. Puede haber tablas en donde no haya intervalos y solo tenga valores, entonces solo coloco el valor, no sé, 1 o 2, depende de lo que sea. Una vez que ya hago eso, voy a pasar a hacer, en una tabla de frecuencias tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta, como en este caso me está dando estos valores, viene a ser justamente cada uno de los valores que coinciden con la altura de mis barritas. Por ejemplo, en este caso de 1 a 25, yo tendría, a ver si hasta aquí aumenta 50, más o menos esto sería 140,000. Claro que yo les di la tabla para que ustedes puedan ver cuál es la altura de la barrita. En este caso yo no puedo ver porque es una tablita copiada de un texto, por lo tanto no puedo ver, pero más o menos sería 140,000. Y entonces en mi frecuencia absoluta pongo 140,000, que viene a ser la altura de la barra. Ahora me voy a la siguiente barra. Esta está más abajo, ¿no es cierto? Esta más o menos está en 130,000. Pongo 130,000. La siguiente, si ven, la siguiente que es de 51 a 75, su altura es de 150,000. Valor aquí, 150,000. Y la siguiente está en 200,000. Más o menos en 225,000. 225,000. De esa manera yo obtuve mi frecuencia absoluta a partir de este gráfico que me da toda esta información. Ahora, si yo quiero sacar estas de acá, todas estas ya dependen de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? La frecuencia relativa nada más es igual a la frecuencia absoluta sobre el número de datos. En este caso, el número de datos, igual en el ejercicio o en el dato, a mí me decía que son 250 datos. Sí, esto me tiene que dar. El número de datos me dan. O si no, en su defecto, perdón, no son 250 datos, estoy loca. No, los números de datos yo los saco de la suma de FI. Me confundí con otro. Lo que hago, voy a sumar, ¿no es cierto? Igual suma. Señalo los valores. Y mi número de datos ha sido 510,000. En este caso, para sacar mi frecuencia relativa, simplemente voy a dividir, o esto va a ser igual, ¿no es cierto? Siempre decíamos esto es igual a frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Y todo esto multiplicado por 100. En el Excel el multiplicado por 100 no le ponemos porque podemos poner directo porcentajes y solo dividimos la frecuencia absoluta para el número total de datos. En este caso mi n es la suma de las frecuencias, por lo tanto esto de aquí viene a ser. Para sacar mi primera frecuencia relativa sería igual a mi primera frecuencia absoluta dividido para el número total de datos que tengo acá. Ahora lo que yo voy a hacer es que el valor de los datos o el número de datos sea un valor constante. ¿Por qué? Porque voy a dividir para n a todos para poder arrastrar la fórmula. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la fórmula y he sacado todas mis frecuencias relativas. Como les dije, para presentarla en porcentaje, en el Excel al menos no es necesario multiplicarla por 100, sino más bien voy acá en la barrita de porcentajes y elijo. Y me salió todo esto en porcentaje. Ahora la frecuencia absoluta, mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. La siguiente frecuencia absoluta acumulada es mi primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda absoluta. Arrastro la formulita y el último dato que me debe dar es 510,000. Con eso compruebo que está bien hecho. Y la frecuencia relativa, en cambio, depende de la frecuencia, la acumulada depende de la relativa acumulada, ¿no es cierto? La primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa, la segunda va a ser igual a mi primera frecuencia relativa más mi segunda relativa.
¿cierto? Arrastro y el último, uy, se movió. Y el último valor que a mí me debe dar es 100% y con eso estoy seguro de que está bien hecha mi tabla. Entonces, como ustedes pueden ver, no es muy difícil sacar a partir de un grafiquito la tabla, porque justo este está construido sobre esta tabla. Ahora me parece que en el caso de que yo no les hubiese dado, no sé, esta parte y les hubiese dado porcentajes. Les voy a poner los porcentajes para que ustedes vean qué se puede hacer ahí. Voy a cortar un poco este gráfico para que no se vea esa parte. Supongamos que no se les dio con frecuencias de esta manera, sino más bien se les dio porcentajes. Yo qué sé. Me dice que esta altura sería el 27%. La otra altura me dice que sería el 25%. Le voy a ir copiando las que ya vimos para que ustedes vean qué se puede hacer. La otra altura sería el 3%. No. Aquí he puesto mal este valor. 150.000. Ahí está bien. Esta sería la otra altura. La otra altura sería, a ver, ya me equivoqué. Esto está mal. Denme un segundito, por favor. Sí, espérenme. Voy a ver algo nada más. Estamos haciendo mucho ruido. Ya. Perdón, es que estaba mucho ruido y me estaba estresando. A ver, vuelvo a compartir la pantalla. Ya. A ver, veamos. Inge, Entonces, buenos días. Inge, dígame. Inge. Sí, buenos días. Recién me conecto porque yo estoy trabajando. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Usted va a pasar esta grabación? Sí. Sí, ya, ok. Entonces voy a estarle escuchando igual de lo que está indicándonos, pero yo trabajo hasta las 12. Entonces, me complica un poquito porque tengo que utilizar mi celular. Yo trabajo en cobranzas y tengo que hacer llamadas. Ya. Sí, por favor, le sube la plataforma, no sea malito. Listo. Mil disculpas. Ya, no se preocupe. Gracias. Ya. Lo que les decía, supongamos que no les daba este dato de aquí, sino más bien les doy esto de acá. Hagamos de cuenta que esto no les di. Entonces me dice que la primera barrita estaría en 22%. Esto ya sería frecuencia relativa, ¿sí? Y esto debería estar, o me deben indicar igual en el ejercicio si está en porcentaje o no. Entonces esto de aquí ya sería frecuencia relativa, el eje Y, y yo les daría estos porcentajes. Entonces me dice la primera barrita está en 22%, la segunda que es la más pequeña en 20%, la tercera en 23% y la grande en 35%. Si yo tengo estos datos y no tengo la frecuencia absoluta, a partir de esto y con el número de datos, ¿sí? Que serían igual, aquí sí le tiene que dar de ley el número de datos. Entonces me dice número de datos, en este caso me dice son 645.000 datos. Si me dan el número de datos y me dan la frecuencia relativa, yo puedo de eso sacar mi frecuencia absoluta. Es decir, límite inferior y límite superior serían los mismos, debido a que, como les decía hace un rato, ¿no es cierto? En el eje de las X van a ir las clases, los datos o las marcas de clase. Cuando digo las clases, estoy hablando de los intervalos. En este caso voy a poner los intervalos, entonces ya pongo los intervalos. Ahora a mí lo que me da de dato es FR. Yo conozco que FR, ¿no es cierto? Lo que ya les estaba diciendo hace un rato, es igual
FR viene a ser igual a FI por, dividido por el número total de datos, y todo esto es por 100. Si a mí me dieron de dato FR, lo que puedo hacer es despejar de esta fórmula el FI. O sea, yo de esta fórmula puedo despejar el FI. Para yo despejar, lo que haría es, este 100 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto sería FR sobre 100, y el N que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, mi FI para este caso sería igual a FR dividido para 100, y esto multiplicado por el número de datos, ¿sí? Si tengo FR, puedo sacar FI con esta formulita. FR sobre 100 por el número de datos. Por lo tanto, si yo quiero hacer ese cálculo, puedo generarme primero una columna donde yo coloque la FR en este caso, ¿no es cierto? Mi FR, entonces aquí me decía que es, para el primero es 22, para el segundo es 20, para el tercero es 23, y para el cuarto me decía 35. Tengo mi FR. Voy a ir generando columnas para generar esto o para hacer esto. Igual me decía que mi N es 645,000, perdón. Sí, lo voy a poner con amarillo para que se vea. Y voy a aplicar esta fórmula para sacar FI. Por lo tanto, aquí pongo FI. Y esto va a ser igual, me dice paréntesis, a FR dividido para 100, cierro paréntesis, y esto multiplicado por el número de datos. Enter. Y de esa manera yo voy a ir sacando o voy a sacar mi FI. Esta fórmula igual yo la puedo arrastrar porque los valores van a ir cambiando, excepto el número de datos. Si quiero que el número de datos sea constante, por lo tanto, yo voy a tener que poner a este valor o al número de datos. Recuerden siempre entre signos de dólar. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la formulita, ¿sí? Y de esa manera saco cada uno de los valores que corresponden, en este caso, a estas frecuencias que he colocado acá. Ahora, para yo comprobar que esta FI esté bien hecha, la sumatoria me debe dar igual al número de datos. Entonces pongo igual suma. Señalo mis datos, enter. Y me da justamente 645,000. Y podemos nosotros, a partir de la FR, sacar también la frecuencia absoluta. Si ya tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada son lo de menos, porque estas dependen de las dos. Igual en la absoluta, ¿no es cierto? Mi primera frecuencia absoluta acumulada es mi primera frecuencia absoluta. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser a mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta. Arrastro y el último valor me debe dar el número de datos. Y está bien hecho. La frecuencia relativa, como era el dato que ya me daban, que es esto de acá, va a depender de esto. Mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser mi primera frecuencia relativa. La segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Arrastro y mi último valor me debe dar 100% o 100. Y de esa manera yo puedo generar una tabla de datos o una tabla de frecuencias a partir de mi grafiquito. Sí está claro esta parte porque me parece ahí tuvieron problemas sobre el tema de las gráficas. Es importante saber qué tengo en el eje de las X y qué tengo en el eje de las Y. Sí, profe, una consulta. No sé si tal vez nos podría dar un pequeño ejemplo. Yo estoy en esto confundida. Usted en el examen nos puso que considerando que el eje Y se encuentra en porcentajes y el eje X se han colocado los años desde el 2008 al 2016, usted nos pone ahí que realicemos una comparación entre empleo formal e informal para este estudio. O sea,
¿nos puede dar un pequeño ejemplo de, de cómo podríamos hacer esto? O sea, no que sea con el mismo, ¿no? Pero algo similar, por favor. A ver, esa pregunta no la recuerdo. Déjenme buscarla para leerla bien, porque no. Ya, está es la última parte, en la 6. Ya, déjenme ver. Voy a abrir el archivo. Tengo todo guardado aquí igual. Para leerle bien, porque no lo entendí muy bien. Estadística, ¿dónde está? El último me dice, ¿verdad? Ya. A ver, el último ejercicio me dice. El 6. Se tiene la siguiente gráfica estadística. ¿Qué título le pondría, no es cierto? Ya se me dice. Literal, déjeme ver. D. Considerando que el eje Y se encuentra en porcentajes, listo, y el eje X se han colocado los años desde 2008 sería ahí, en la gráfica está desde el 2008 al 2016, realiza una comparación entre empleo formal e informal para este estudio. Ya. Ahora es importante en este gráfico, les voy a, yo creo, compartir el mismo gráfico para que le vean. Ya, profe. Ya, los gráficos lo que nos permiten a nosotros es entender un fenómeno, alguna vez habíamos hablado, o entender un estudio. Ahí se puede ver la pantalla. Sí, ahí sí podemos ver. Listo, ya. Si yo me fijo en este gráfico, lo que me dice la leyenda es muy, muy importante. La leyenda me dice que los colores más oscuros son empleo en el sector formal y los más claros son empleo en el sector informal. Y para cada uno de los años, tengo empleo en el sector formal, empleo en el sector informal, y así sucesivamente hasta el 2016, desde el 2008. En el ejercicio me dice, realice una comparación, que realice una comparación. Yo puedo hacer un análisis comparativo diciendo, por ejemplo, voy a darles el ejemplo, cojo el año 2008. En el 2008, el 54.4% de los pobladores o de las personas tenían o estaban dentro de un empleo formal, mientras el 36.6%, como el blanco es informal, estaban empleados o tenían un empleo en el sector informal. ¿Sí? Y puedo ir haciendo la comparación con cada uno de los años, porque la gráfica ya me dice todo esto. Digamos, cojo el 2016. Puedo decir, en el año 2016, el 59.6% de la población estaba empleada en el sector formal, mientras que el 32.6% estaba en el sector informal. Y yo puedo hacer una descripción de cada uno de los años, y al final concluir, ¿no es cierto? Si yo me fijo, siempre ha sido menor el empleo en el sector informal, si ustedes se fijan, son las barritas más claras. Yo podría concluir que, de acuerdo a los estudios establecidos entre el 2008 y el 2016, se puede notar que la mayoría de la población estaba empleada en el sector formal o tenía un empleo en el sector formal, ya que este oscila entre los 60-50% más o menos, mientras que la minoría de la población estaba en el sector informal. ¿Sí? ¿Sí ven? Son menores. Puedo hacer eso. O puedo decir también, en el año 2012, esta es una manera de conclusiones, en el año 2012 se registra que el 63.1% de la población laboraba en el sector formal, mientras que el 31.4% en el sector informal, siendo en este año el número o el porcentaje mayor de las personas empleadas en el ámbito formal. Puede ser. Pero como ustedes ven el grafiquito, a mí ya me dice absolutamente todo, y por eso incluso les decía qué título le pondrían, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes han de haber puesto algún título, y depende mucho de esto. Igual más abajo, como ya les digo, tomen en cuenta que en el eje X son porcentajes. Entonces todo esto, 54.4 será 54.4%.
El 31.4 de acá será 31.4% y puedo hacer el análisis comparativo de año a año y concluir que siempre, o sea, la mayoría de personas han estado empleadas en el sector formal y la minoría en el sector informal. Ya, muchas gracias, profe. ¿Quedó más claro el tema de Sí. este gráfico? Sí, ya me quedó mucho más claro, muy amable. Perfecto. No sé si de este mismo ejercicio algo más. Sí, Inge, para sacarle lo que dice ahí, calcule el promedio del empleo informal desde el 2008 al 2016. Hay que hacerle todas las tablas de frecuencia, ¿no es cierto? Con todos los datos de las tablas, es decir, voy a volver a compartir. ¿No es cierto? Me dice que calcule el promedio del empleo informal. Entonces, yo cojo todos estos datos, solo empleo informal, 36.6, 34, 33, 32, 31, 32.1, 31.3, 32.2, 32.6. Solo de empleo informal. Y con estos datos voy a sacar el promedio. Como ustedes saben, el promedio aquí es igual a la suma de todos los datos, es decir, tendré que sumar todos estos, ¿sí? Toditos, y dividido para el número total de datos. ¿Cuánto tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido para 9 y con eso yo saco un promedio. Y lo mismo podría hacer con el sector formal, ¿no es cierto? Tomar los porcentajes de acá y sacar un promedio de porcentajes en este caso. No sé, si me ocurre, saldría, supongamos que sale 33% ya el promedio. Por lo tanto, yo voy a decir el promedio de empleo en el sector informal del 2008 al 2016 es 33%, si es que sale esto. No sé cuánto salga. ¿Sí? En ese sentido, promedio es importante entender. El promedio viene a ser la suma de todos mis valores dividido por el número total de datos. ¿Sí? ¿Está más claro ahí? Sí, muchas gracias. Ya. Gracias, profe. De ahí había otro tema que les vi que se me complicaron en el de hacer una tabla a partir de datos, ¿no es cierto? Me parece que ahí se me complicaron un poco. Yo les daba una noticia, o sea, una noticia de un diario. Y de esa noticia les decía, hagan una tabla. Sí hubo problemas ahí, ¿verdad? A mí me parece, me preguntaban de eso también. Sí, esa también. Ya, supongamos que tengo esta noticia. Esta es otra noticia, no es de lo mismo, pero este es un poco sobre el tema de violencia igual, pero en este caso la comunidad LGBT, a propósito del mes, me estoy traumando, porque estoy haciendo una investigación. Entonces, en este caso, lo que nos daban, o lo que yo les daba en el otro, era como violencia sobre las mujeres, y les daban distintas formas de violencia. Algo parecido me busqué y encontré como en estas cifras. Entonces aquí me decía que en Brasil, por ejemplo, bueno, les da como un poco de introducción a las noticias, eso es introducción. De las partes que yo le pedía es como donde usted encuentre cifras. En este caso me dice, en Brasil 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron, 286 asesinadas con arma de fuego, 275 con arma blanca, 97 fueron asfixiadas, 28 fueron apedreadas, 10 carbonizadas y 3 envenenadas. Los datos que igual yo les di para el otro estudio, al igual que en este, son datos reales de lo que pasa. Y en ese sentido lo que les pedí es hacer una tabla. El otro creo que les di con porcentajes. Si ustedes se fijan aquí, yo no tengo porcentajes, les di como números. Si yo tengo estos datos y quiero pasarlos a una tabla, lo que tendré que hacer primero es generar mis categorías y ver qué tipo de tabla es. Voy a pasarle igual esta al Excel. Solo esta parte necesitamos porque el resto solo es como un poco más cualitativo. Esto es cuantitativo. A ver, déjenme ver. Le paso al Excel para explicarles cómo se debe pasar esto a una tablita. No sé qué le pasa, está full lenta esta compu hoy día. Ya se colgó, creo. Ven un segundo. Que se ponga un poco bien. Hoy día amaneció rara la compu.
A ver, les voy a pasar a compartir. Ahorita les voy a hacer un ejemplo con cifras, ¿sí? No les voy a hacer un ejemplo con porcentajes, pero con los porcentajes funciona similar. Si se les pide hacer una tablita de datos a partir de esto, ya pueden ver la pantalla del Excel. Sí. Ya. Entonces les dice, o en este caso se está hablando de asesinatos o muertes por identidad sexual. En ese sentido yo voy a poner, ¿no es cierto? Mis categorías en este caso no son unas categorías o mi eje o mis datos no son categorías cuantitativas, sino son cualitativas porque estoy hablando de tipos de muerte o de formas de muerte. Y lo mismo pasaba en el caso de la violencia hacia las mujeres, me parece que les di. Entonces, en ese caso estoy hablando de violencia hacia las mujeres o de tipos de violencia, por lo tanto son datos cualitativos. Y cualitativos, en este caso, nominales, porque no necesitan orden. Entonces, primero yo voy a colocar mis datos. Si ustedes saben, en una tabla de datos pongo primero los datos. Y mis datos aquí son suicidio, ¿sí? Porque me habla de que se suicidaron. El otro dice asesinato con arma blanca. El otro me dice asesinato, no, con arma de fuego, dice después con arma blanca. Uno es asesinato con arma de fuego. El otro me dice asesinato con arma blanca. El otro me dice asfixia. El otro me dice apedreados. No puedo creer que hasta ahora sé de esto de apedreados. Bueno. Carbonizados. Y envenenados. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en estos casos, como estoy hablando de formas de muerte o de asesinatos, los datos igual que yo tengo son cualitativos y son todos estos. Una vez que yo ya saco el dato, voy a pasar a colocar mi frecuencia. En este caso, como ustedes ven, son números enteros, no me está diciendo el 20% fueron asesinadas con arma blanca, no. Me está hablando directo de datos como tal. Entonces aquí yo voy a colocar mi frecuencia absoluta. Como nosotros sabemos, es el número de veces que se repite un dato. En este caso es el número de veces que alguien haya muerto de una u otra forma. Por lo tanto,